Ahí está. El Dark en Argentina tuvo un representante fundamental para mí, especialmente el primer disco de la banda El Corte. ¿Mm? El Corte fue tremendo ese disco. Un disco, bueno, hoy justamente subí unos cassettes, ¿eh? Yo lo tenía en cassette este disco. Y bueno, había uno de Todos tus muertos, de las pelotas, de Divididos en Cemento. Bueno, y entre esos estaba el del Corte. Así que lo subí ahí en Instagram para la promoción del programa. Y bueno, fundamental en el Dark y en el Under de los 80, el Corte. Acá ya lo pasamos varias veces en el programa. Pero bueno, siempre es bueno volver a esa banda que fue parte fundamental del Dark de los 80. Una banda que, bueno, los cantantes eran Hernán Darwin Reina y Javier Calamaro. Hernán Darwin Reina después desapareció a principios de los 90. Bueno, se emprendió un viaje en alta mar y supuestamente se tiró por la borda del barco, ¿no? Se suicidó. Un fanático de la vida oceánica. Por ahí en el primer disco del Corte, ahí no habla tanto, pero en el segundo, El Camino Contrario, ahí sí habla del fanatismo por el océano, por la vida del mar. Y bueno, él encontró la manera de suicidarse tirándose en el medio del mar, en el Mediterráneo. Él ya estaba viviendo en España en la década del 90. Junto con el tecladista Federico Oldenburg, se fueron a España. Bueno, Federico Oldenburg todavía está radicado allá en España. Ahora no se dedica más a la música. Él es enólogo, es un experto enólogo de España. Un gran país que la vid da sus buenos frutos. Y bueno, él es experto allá. Y bueno, Javier Calamaro también habla mucho de acá de vinos, de aceites. También tiene su emprendimiento gastronómico, pero también él todavía se dedica a la música, ¿no? Y bueno, el guitarrista después pasó a formar parte de la banda Tom Tom Club, junto con la base de Talking Heads. La base de Talking Heads. Él también fue a Estados Unidos, se radicó allá. Y bueno, tocó en Tom Tom Club junto con Tina Weymouth y Chris Franks, la base de Talking Heads. Él hizo Tom Tom Club. Y Leo Ramela, el baterista, Emisor, la banda Emisor. Yo lo pude ver hace poquito con un programa que tenía Rodman. Él tocó ahí, hizo una presentación en vivo. Las presentaciones en vivo que hacían en ese programa de Rodman, estaba con Sofía Gala, son muy buenas. Hay una de Los Pillos también que es muy bueno. Bueno, el Dark en Argentina dio bandas buenísimas en el estilo. Tanto El Corte, como Los Pillos, como Euroshima, como La Sobrecarga. Son bandas fundamentales del estilo Dark. La Sobrecarga fue soporte de The Cure en ese accidentado primer ferro de The Cure en la década del 80. Los Pillos fueron soporte de Siouxsie. Cuando vino Siouxsie and the Banshees, Euroshima fue el soporte. Los Pillos. Los Pillos fueron el soporte. Así que, y bueno, el Corte recorrió todo el under. El primer disco del Corte fue grabado en una sola noche. Tiene esa peculiaridad. Se grabó en una sola noche en un depósito de obras sanitarias de Villa Devoto. Grabado por el técnico de grabación y gran productor Mario Breuer,
productor de Los Redondos, ¿no? Después, y de muchos, productor de muchos de acá del rock nacional, produjo a casi todos. Ellos, a Soda Stereo, bueno, Los Redondos, a Sumo, ¿eh? Pero bueno, acá en una noche, en una porta estudio, los grabó con el sonido ambiente de ese depósito de obras sanitarias todo vacío. Y bueno, ahí las cámaras del lugar, el eco, todo eso se hubiera reflejado en la grabación. Una banda muy under, muy artística, El Corte, unas letras quizás muy referenciadas en la literatura medieval, del medioevo. Habla mucho de la religión católica. Tiene mucho que ver. Después vamos a ver también, la religión católica tiene mucho que ver. Hay una película fundamental que tiene mucho que ver la religión católica con esa película. Pero bueno, acá desgarra la carne clériga el tema. Bueno, habla de unos curas que se roban el oro de un lugar y huyen. Bueno, poco la temática del tema ¿no? Pero también hay otros temas, de Lancia Negra, por ejemplo. Muy referenciados, ¿no? Por supuesto, en esas bandas dark, como son Bauhaus, Joy Division, Siouxsie. Pero yo creo que este disco son las letras más sombrías. Al estar, ¿no? Al cantar en castellano, son letras muy sombrías, muy sombrías, muy oscuras, muy góticas, muy medievales. Por ahí no tan basado en el cine como Bauhaus, en la imagen, pero muy buenas letras y muy buen grupo, una banda, si se quiere, de culto y muy de arte, una banda muy de arte. Es un emprendimiento que difícilmente después se volvió a repetir acá, pero tenía todos los condimentos para hacer una gran banda. Después el segundo disco por ahí es más luminoso, más guitarrero, pero bueno, una gran banda de músicos, unos artistas muy notables. Hernán Darwin Reina después, por ejemplo, tocó con Melero. Él pasó a formar parte cuando Melero se largó solista. No estuvo más con Alejandro Fiori. Bueno, la guitarra la tomó Hernán Darwin Reina. Y bueno, después se decidió irse a vivir a España, ¿no? Ahí grabó un disco solista que está en YouTube, se puede escuchar. Pero todas las fichas las puso acá en la banda El Corte para mí. Una banda muy fundamental del under de esa época, muy recomendable. Y los dos discos, los dos vinilos, también. Bueno, son muy caros de conseguir, tuvieron poca tirada, son carísimos. Pero tanto El Camino Contrario como El Corte están editados en CD. Lo editó una editora independiente de un sello Dark, que tiene su disquería ahí o tenía por lo menos hasta hace un par de años atrás, una disquería que vende, bueno, todo vinilo, CD, ahí en Corrientes al 600, hay una galería que está al lado del Palacio de la Pisa, una galería grande que vende, bueno, equipos de música, vinilos, filatelia, monedas antiguas, hay de todo, todo para el coleccionista. Esperemos que todavía siga esa galería, porque esos lugares de Buenos Aires que son para descubrir, son para recorrer, son esas partes ocultas de Buenos Aires, que las galerías de antes. Bueno, está la Bonestrí, ¿no? Muy conocida, esa principalmente de tatuajes, pero esta galería también, ahí estaba
había un sello llamado Gapul Records. Estaba ahí en esta donde Twilight Records, en la disquería y el sello estaban ahí. No sé ahora si seguirán. Ahí yo compré el CD El Camino Contrario del Corte. Y bueno, el cassette ya lo tenía. El vinilo no tenía, lamentablemente. Pero bueno, banda dark de los 80 de Buenos Aires. Hay que decir que cuando abrió Cemento, el público mayoritario era dark, el que iba a bailar. Cuando era discoteca, ¿no? Era discoteca, teatro, ahí se daban obras teatrales, la Organización Negra, por ejemplo. Ahí vino la Fura del Baus en su momento a representar. Y bueno, ahí en Cemento había punk, ¿no? Había heavy metal también, pero los que más iban a Cemento y los que iban a los after hours o después de que terminaban las bandas de tocar, eran que se hacía boliche, eran los darks. Los darks, el DJ de ahí era el dueño del Agujerito, DJ Nissenson, era el DJ de Cemento. Y bueno, todas bandas dark, me acuerdo, Lavan Rockets, bueno, Bauhaus por supuesto, Siouxsie, pero también pasaba Riggs también. Bueno, él era el dueño del Agujerito, estaba todo ahí. En el Agujerito vos podías encontrar el vinilo que vos quisieras, el más nuevo que salía en Estados Unidos o en Inglaterra. Nissenson era el propietario del Agujerito, una de las disquerías más importantes que hubo en la historia de este país, el Agujerito. Y bueno, Nissenson era el DJ de Cemento. El primer DJ que tenía Cemento era Nissenson, y ahí pasaba, le gustaba mucho el dark, le gustaba mucho eso, a Nissenson. Así que Cabaret Voltaire, me acuerdo, bueno, tengo un disco de eso. Varias bandas, bueno, Kraftwerk también. Pasaban la música que no pasaban en los otros boliches, o sea, era más tirado al dark, más down, pero bueno, era la escena que había en esa época. En esa época era esa la escena, el dark. Después por ahí sí era un boliche más exclusivo, era el New Romantic de Duran Duran, Roxy Music, pero ahí eran los dark, mandaban los dark, ahí, todo negro, pintarrajeados, los corbatines, los alfileres, bueno, toda la iconografía dark. Por eso es que todas esas bandas, ¿no? que surgieron, que estaban en esa movida. Igual también los dark eran de ir a ver otras bandas, ¿no? Hasta Soda Stereo incluso. Pero bueno, en Cemento, cuando era boliche, ahí estaban los darks. Se quedaban a bailar hasta altas horas de la noche, incluso de día terminaba todo. Así que bueno, vamos a seguir, en este caso más para el lado del cine nos vamos a ir. Pero bueno,